Bienvenidos a Río de Janeiro. Hola, soy Adrián Visual y en esta serie de 4 videos de Río de Janeiro te quiero mostrar un poco de sus lugares, colores y sabores de esta ciudad que es una capital mundial del turismo. En este video vamos a empezar con el Museo del Mañana. El Museo del Mañana es un museo de ciencias construido junto al mar, en un muelle de lo que antes era una zona portuaria abandonada. Para llegar a este museo puedes ir en metro desde la estación Parada de los Museos, y al salir de esa estación lo tendrán casi al frente, a menos de 3 minutos caminando. Las entradas o los tickets hay que comprarlos por internet en la página web que puedes ver en pantalla, y costaban cerca de unos 30 reales, que es aproximadamente como $6.50 por persona. Te llega un correo a tu email con un código QR que es el ticket que te van a escanear al entrar. El museo abre de martes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El edificio en sí es una obra arquitectónicamente muy atractiva. De hecho, dentro del museo mismo vas a encontrar varias maquetas del mismo edificio en diferentes tamaños. Este museo lo inauguraron en diciembre de 2015 y fue parte del proyecto de renovación de la zona portuaria de la ciudad para las Olimpiadas de Río en 2016. Por dentro este museo te da la sensación de modernidad porque todos los espacios, como están viendo, son súper amplios, abiertos y blancos. Entonces se siente que estás en un edificio bastante moderno. Mediante audiovisuales, instalaciones interactivas y juegos, en este museo se puede hacer un viaje en el tiempo, desde el momento del mismo Big Bang, y desde ese punto intentar entender los procesos de evolución de la Tierra y del hombre. La primera sala de este museo, como están viendo, es un lugar cerrado con un techo circular, y en él te pasa una proyección que tiene que ver un poco con lo que es la vida, la evolución, el tiempo y el espacio. Cuando entras en este museo te dan una tarjeta según tu idioma. Ellos tienen inglés, portugués y español, y te dan esta tarjeta con la que puedes activar varias pantallas touch para que puedas interactuar. La exposición principal de este museo lleva a los visitantes a través de 5 zonas, que serían Cosmos, Tierra, Antropoceno, Mañana y Ahora, mediante varios experimentos y experiencias. Sin que me quede nada por dentro, de verdad, es uno de los museos que más he disfrutado ver, no solo porque quizás soy el público para este contenido, sino porque además la forma tan visual y estética en que presentan todo es impresionante, es muy novedoso y muy moderno. Estando en este museo, te enteras de cuáles son las tendencias actuales en cuanto a los avances tecnológicos, el crecimiento de la población mundial, el cambio climático. Todos esos son como los temas que estamos viendo en este museo. Y también el museo nos permite de alguna forma imaginar cuáles serían los posibles futuros para la humanidad en los próximos 50 años. Todo en función de las decisiones que tomemos hoy. La propuesta del Museo del Mañana parte de la idea de que en las próximas 5 décadas se producirán más cambios en la Tierra que en los últimos 10.000 años. Otra cosa que nos plantea este museo es que el futuro se construirá sobre la base de 6 grandes tendencias del mañana, que serían el cambio climático, el crecimiento de la población y la longevidad, mayor integración y diversificación, avances tecnológicos, alteración de la biodiversidad y expansión del conocimiento. Y la idea es que los visitantes puedan hacer un recorrido temporal por la historia del universo y en especial nuestra Tierra desde su formación, pasando luego por la aparición del hombre y el impacto que el hombre ha tenido en la Tierra. Se nota que uno de los principales objetivos o propósitos de este museo es que sus visitantes comprendan lo que es la existencia de la materia, la vida y sobre todo
al salir que te quedes con la sensación o la conciencia de la huella que el paso del hombre ha tenido en la Tierra, no solo en la composición geográfica de la Tierra, sino también en el clima, en la atmósfera y la biodiversidad que habita nuestro planeta. Creo que lo que más me gustó de este museo es la forma que presenta sus temas, de una forma muy artística, muy visual, y yo me sentía como si estuviese en una especie de museo de Discovery Channel. Algo muy bonito al llegar al final del piso de arriba es la vista a la bahía. De verdad que llegar hasta aquí te da una vista preciosa y es muy relajante de ver. Y después de recorrer el piso de arriba fuimos a conocer la planta de abajo, donde estaba esta exposición del Amazonas. Y te muestran las plantas, la vegetación, la hoja más grande del mundo, artesanías, fauna, o sea, animales que habitan el Amazonas y mucho más. Ok, acabamos de salir del Museo del Mañana y de verdad que ha sido una experiencia muy bonita, un museo que habla de geología, de naturaleza, del espacio, de la vida, y creo que lo atractivo de este museo es la forma en que presenta la información, de una forma muy audiovisual, muy atractiva, muy interesante, novedosa. El museo de por sí es ya una atracción arquitectónicamente hablando, tiene las maquetas del museo, y recorrerlo de verdad es toda una experiencia interesante, así que es un punto que no tiene pérdida si visitan la ciudad de Río de Janeiro. Y te quiero invitar a que no te pierdas los siguientes videos de Río de Janeiro, porque te voy a mostrar tiburones en el acuario de Río, te voy a llevar a conocer el Cristo Redentor y también pasearemos por el centro de la ciudad, así que suscríbete para que no te pierdas los próximos videos que están por venir.